es convencer. Venceréis porque tenéis la fuerza, pero no convenceréis porque os falta la razón. Esta es solamente una guerra incivil. Se habla de una guerra de ideas, pero en esta guerra no hay ninguna idea a debatir. En España hay una epidemia de locura. Estamos ante una ola de destrucción. No se oyen sino voces de odio a la inteligencia y de muerte. Esto es el suicidio moral de España. Una salvajada anticristiana, antieuropea. Esto es la militarización africana pagano-imperialista. Un estúpido régimen de terror. Aquí se fusila sin formación de proceso. Se asesina sin causa. Y sí, son horribles las cosas que cuentan de las hordas llamadas rojas. Pero no hay nada peor que el maridaje de la mentalidad de cuartel con la de la sacristía. Porque el grosero catolicismo tradicionalista español apenas tiene nada de cristiano. Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de Franco, que se ve arrastrado en ese camino de perdición. La dictadura que se avecina va a ser la muerte de la libertad, de la dignidad del hombre. Todos cuantos están emigrando no volverán a España. No podrán volver, como no sea vivir aquí desterrados y envilecidos. Pobre España. Pobre España. Un crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España apenas hay escritores, sino oradores por escrito. ¿Acaso es cierto? Por mi parte, nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan como hombres. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo y acaso en el fin será el verbo también.
el Cristo, no carpintero, sino armador de casas, no dejó nada escrito. Toda su obra fue de palabra. Yo recuerdo haber dicho esto. El armador aquel de casas rústicas habló desde la barca, ellos sobre la grava de la orilla y él flotando en las aguas. Y la brisa del lago recogía de su boca parábolas, ojos que ven, oídos que oyen, gozan de bienaventuranza. Recién nacían por el aire claro las semillas aladas, el sol las revestía con sus rayos, la brisa las cunaba. Hasta que al fin cayeron en un libro, hay tragedia del alma, ellos tumbados en la grava seca y él flotando en las aguas. Yo temo por mi parte que mueran mis palabras en los libros y que no sean palabras vivas, porque he vivido siempre de vivir de la lengua. Niño viejo, a mi juguete, al romance castellano, me di a sacarle las tripas por mejor matar el año. Mas de pronto estremecióse y se me arredró la mano, pues temblorosas entrañas vertían sonoro llanto. Con el hueso de la lengua de la tradición, badajo, miserere, ave María, tañían en bronce sacro. Martirio del pensamiento, tirar palabras a garfio, juguete de niño viejo, lenguaje de hueso trágico. Y toda la tragedia íntima que lo es, ha sido luchar con la palabra, para sacarle toda la filosofía, toda la religión que lleva implícita, porque una palabra es la esencia de la cosa. Cuando Adán dio nombre a las cosas, las hizo humanas y las humanizó. De tal modo las palabras llevan la esencia humana de las cosas que los que no son nombres propios, los geográficos, los toponímicos, llevan un paisaje y a las veces basta solo con oír la palabra para adivinar lo que pueda ser la tierra que recibió aquel nombre. Oí una especie de pintura del Duero desde España hasta el centro en Portugal. Arlanzón, Carrión, Pisuerga, Tormes, Águeda, mi Duero. Lígrimos, lánguidos, íntimos, espejando claros cielos, abrevando pardos campos, susurrando romanceros. Valladolid, le flanqueas, de niebla le das tus besos, le cunabas a Felipe con cejas de comunez. Tordesillas de la loca de amor vas bismando el duelo, a que dan sombra piadosa los amores de don Pedro. Toro erguido en Atalaya, sus leyes no más recuerdo, hace con tus aguas vino al sol de León brasero. Zamora de doña Urraca, Zamora del Cid Mancebo, sueñan tus torres con ojos, siglos en corriente espejo. Arribes de Fermoselle por Pingorotas Berruecos, temblando el Tormes se acuesta en tu cauce sin sueños. Code de Mieza que cuelga sobre la cima del lecho, escombreras de la verde donde se escombraron rezos, Fregenera fronteriza con sus viñedos por fresnos, barca d'alba del abrazo del Águeda con tu estero, Douro que bordando viñas vas a la mar prisionero. De paso coges Altámega, de hondas saudades Puébano. En la foz, su foz, en Porto sueña con el urbión altanero, Soria en la sobremeseta con la mar toda sendero. Árbol de fuertes raíces aterrado al patrio suelo, beben tus hojas las aguas, la eternidad del sueño. Nombres hay, por ejemplo, como el de Madrigal, que él solo pinta casi. Madrigal de las altas torres, allí donde murió Fray Luis de León, donde fue enterrado el príncipe don Juan, donde había nacido Isabel la Católica. Ruinas perdidas en campo, que lecho de mar fue antes de hombres, tus cubos mordieron el polvo, Madrigal de las altas torres. Tú la cuna de Isabel, tumba de don Juan fatídico brote, cayó en Salamanca dorada y en Ávila fúnebre corte. Medina la del Campo sueña, cigüeñas, cornejas al borde, el de César Borja que salto, San Juan de la Cruz que se esconde. Cielo del águila bicéfala, nubarrones llegan del norte, Maldonado, Bravo, Padilla, Lutero le corresponde. Don Sebastián el encubierto, el rey del misterio, Quijote de Portugal, ay pastelero, verías quién sabe de dónde. Fray Luis de León, ojos, mano, se doblan a la última noche, quebrada la cárcel de carne, su mente al sereno se acoge. Castilla, 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 madriguera de recios hombres,
tus castillos muerden el polvo, madrigal de las altas torres, ruinas. Autorizo a difundir ampliamente en mi nombre que vivo bajo llave y cerrojo y que estoy rodeado por una aterradora demencia colectiva. Me sorprende que aún no me hayan disparado. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir al enemigo. Nuestro programa consiste en exterminar 1/3 de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país. No volverá a haber desempleo en España. Abogo por una república civil. El militarismo es la mayor plaga del siglo. ¡Muera la intelectualidad traidora! ¡Viva la muerte! ¡Viva España! Ya no puedo callarme. Sería doloroso que a tu padre pudiera sucederle algún incidente desagradable. Creo que es mi deber avisarte por si las cosas van más lejos. Haga aquellos intelectuales que marchen por las sendas tenebrosas. Serán fulminados. Esa carta no es mía, es mentira. Yo daré las consignas y vosotros las instrumentaréis. Tenemos que matar. Matar y matar. Me retienen en rehén no sé de qué ni para qué, pero si me han de asesinar, será aquí en mi casa.
Autorizo a difundir ampliamente en mi nombre que vivo bajo llave y cerrojo y que estoy rodeado por una aterradora demencia colectiva. Me sorprende que aún no me hayan disparado. Jamás volveré a pisar las calles de Salamanca. Me llevarán de aquí solo cuando haya muerto. Toda esta gente está en contra de la inteligencia. Están disparando a los intelectuales. Si triunfan, España va a convertirse en un país de imbéciles. Tras años de exilio por su oposición al dictador Primo de Rivera y a la monarquía, Miguel de Unamuno regresa a Salamanca. Os dije que volvería, no con mi libertad, que nada vale, sino con la vuestra. Lo que se presenta en España no es un problema político, sino un problema ético y de dignidad. Ahora vendrán muchas luchas de izquierdas y de derechas, de creyentes y de incrédulos. En España hay una conciencia que empieza a despertar. En abril de 1931 se celebran las elecciones municipales y se convierten en un plebiscito. ¿Monarquía o república? Abogo por una república civil, porque el militarismo es la mayor plaga del siglo. Una república laica, que no quiere decir irreligiosa, porque las cosas de religión pertenecen a lo más íntimo del hombre. Una república social. Is the last time we shall hear the Spanish national anthem for a very long while. No written word can convey the irony of the fate that has overwhelmed the last of that famous and ill-fated house, the Bourbons, His Majesty King Alfonso XIII. A number of ill omen to him all his life. Salmantinos, hace 4 siglos los comuneros se levantaron contra el primero de los Habsburgo, Carlos I de España y V de Alemania. Entonces, como ahora, se luchaba por la soberanía popular.
en esta misma ciudad, en esta misma plaza y bajo este mismo cielo azul, proclamó un comunero la soberanía popular. Y hoy, en el siglo XX, hemos completado la obra que aquellos no pudieron realizar, arrojando de España al último Habsburgo, Alfonso de Borbón. Hoy comenzó una nueva era y terminó una dinastía que nos ha empobrecido y envilecido. Vosotros, a los que se ha llamado chusma encanallada, habéis dado un hermoso ejemplo de ciudadanía, manteniendo el orden contra los del orden, que no era más que el desorden organizado. Confío en que la República venga para todo el mundo, sin distinción alguna, y para el bien de España. ¡Viva España! ¡Viva la República! Tras la proclamación de la República, se desfogó la turba en echar por tierra y destrozar las estatuas. Te pido que interpongas tu influencia, si alguna tuvieras, para que se sirva velar por nuestra tranquilidad. Te quiere tu hermana. He dicho que me dolía España, y hoy me sigue doliendo. Y me duele, además, su república. No pertenezco a ningún partido político, lo que no quiere decir que no sea republicano. Repruebo la quema de los conventos y la confiscación de sus bienes. Critico las leyes de excepción y la censura de periódicos por parte del actual gobierno. Es necesaria una nueva España, una España federal. Ayer pronunció Unamuno su conferencia. Mucha gente se indignó. Si todos le hubieran hecho el mismo caso que yo, se evitarían el indignarse. Cuidado con Azaña. Es un escritor sin lectores y será capaz de hacer una revolución para tenerlos. Hay que salvar ante todo la República. Efectivamente, hay que salvarla porque es el medio de salvar a España.
pero no como un fin, sino como un medio. Ahora el mundo va por otros derroteros, fascismo o comunismo, que convertirán a los hombres en un inmenso rebaño, y pretende centrar al mundo en el materialismo. Es que está cuajando en nuestra España algo parecido al fascismo italiano y al nacionalsocialismo alemán. ¿Es que cabe nada más impersonal, más borroso, que ese pobre Führer, un deficiente mental y espiritual? ¿Cómo puede fascinar a una masa humana? Y ese trágico polichinela que es Mussolini, el caudillo peliculero de los camisas negras, que puede arrastrar a su patria por abismos insospechados. Este retorno a la barbarie exige una lucha encarnizada contra el fascismo hitleriano. Las grandes torturas que padece Alemania, la represión y ahogo de toda libertad, de toda manifestación del movimiento obrero, nos obliga a lanzar este llamamiento. Aquí todavía no nos ha llegado la tontería de la esvástica y del racismo. Pero tenemos un aspirante a Mussolini español, Millán Astray, creador de la Legión y la leyenda del Tercio, con un sentimiento de Baos de cinematógrafo. En la primera jura de bandera de la Legión, Francisco Franco es lugarteniente de Millán Astray. El comandante Millán Astray crea la Legión tras las derrotas de España en las guerras coloniales del norte de África. La Legión aprueba métodos de extrema violencia. Se aplica el terror. Millán Astray dio su estilo y mística a la Legión. Tal vez fue su experiencia en Filipinas al mando de nativos la que ayudó a desarrollar estos métodos. Con tan solo 17 años, Millán Astray se alista voluntario para combatir la insurrección de otra colonia española, Filipinas. Casualmente, en el mismo barco que él, va detenido el héroe de los insurrectos, Rizal, acusado de alta traición. Unamuno admiró siempre a Rizal. Llegó incluso a prologar su biografía. El filipino Rizal vino a estudiar filosofía y letras en Madrid por los mismos años que yo,
En la misma facultad, aunque él estaba acabándola cuando yo empezaba. Rizal fue siempre un soñador, un idealista. Rizal ansiaba que Filipinas tuviese los mismos derechos que cualquier provincia española, y no los de una colonia. Y por ello fue condenado a muerte. Para los insurrectos, Rizal fue su héroe y mártir. Millán Astray le odió toda su vida con la misma intensidad que Unamuno lo admiró. Millán Astray, jefe de la Legión, hizo más daño con sus proezas cinematográficas que otros huyendo. La Legión estaba integrada por españoles extranjeros que se alistan de forma voluntaria, por lo que la propaganda era crucial. Los jóvenes españoles están cobrando una concepción cinematográfica de la vida. Así se explica que Millán Astray, el despechugado, ese héroe de cine, haya sido una figura representativa para una parte de la juventud. Y podríamos perdonar las peliculerías si acabaran siempre en colas de humo y no alguna vez en calaveras. Los mineros de Asturias se levantan contra el gobierno en la llamada Revolución de Octubre. La Legión es enviada para reprimir la rebelión. Francisco Franco, asesor del ministro de la Guerra, dirige las operaciones. Se emplea artillería pesada sobre población civil. Estamos en plena guerra civil, o revolución, que es igual. Es pues preciso que se haga luz y que no siga el diablo pidiendo sangre. No sabe usted con qué pesar le escribo esta carta. No se trata del estado de mi pobre patria, que está pasando una de sus crisis más graves. Se trata de algo íntimo y familiar. Mi pobre mujer se encuentra entre la vida y la muerte. En tan solo 11 meses, Unamuno sufre la pérdida de su esposa y su hija Salomé. También fallece su hermana Susana. Estudiantes míos,
Sería congojoso que os ejercitarais en el abuso de las armas de fuego, pero más congojoso sería que empleéis otras armas peores. La calumnia, la injuria, la insidia y el insulto del que tanto se empieza a usar. Todo ello es síntoma de una mortal gana de disolución nacional, civil y social. A nadie, sujeto o partido, grupo o escuela, le reconozco la autenticidad y menos la exclusividad del patriotismo. Tras el cambio político ocurrido desde 1933, Unamuno ha tomado una actitud tan clara contra nosotros que se puede considerar como el portavoz espiritual de la lucha contra Alemania en los círculos intelectuales de España. Por esta actitud, no apoyamos su solicitud para el Nobel. En 1935, el premio Nobel queda desierto en el último momento, solamente en la categoría de literatura. Con anterioridad, la entrega del premio solo se suspendió en una ocasión, con motivo de la Primera Guerra Mundial. En 1930, casi un tercio de los españoles era analfabeto. En 6 años, la República lleva a cabo una política de democratización de la cultura. Se crean miles de escuelas. Los mayores nos figuramos que nuestros juegos son más serios que los vuestros porque en los nuestros se matan los jugadores. Y hay muchos de nosotros que quieren enseñaros nuestros juegos. Decidles que no. Decidles que las escuelas de España deben ser las verdaderas casas del pueblo. Decidles que no queréis que entren en ellas nuestros malditos juegos de guerra civil. Y ahora, niños, voy a tomar la palabra en vuestro nombre y a decir a mis compañeros, a decirles con vosotros, dejadnos jugar en paz. No queremos vuestros juegos de rabia y de muerte. Y no nos enseñéis a amenazarnos unos a otros. Enseñadnos a vivir en paz.
Unos alzan el puño en alto y otros levantan el brazo en el saludo romano. Al ir a mi despacho, contemplo la estatua de Fray Luis de León y su gesto admirable. La mano tendida aconsejando calma y meditación. Es el mejor consejo que puede darse en estos momentos. Hay que salvar la civilización occidental. La civilización cristiana tan seriamente amenazada. El 12 de julio de 1936 es asesinado el teniente Castillo por un grupo de extrema derecha. Un día después, es asesinado el diputado Calvo Sotelo por pistoleros socialistas. Veo esto muy mal. Lo que toma aquí fuerza es algo que no se ve en Europa. Es el sindicalismo, en el fondo anarquista. Y de otro lado, el fascismo. En cuanto a lo de republicano, cada vez sé menos lo que quiere decir eso. Yo que laboré tanto como el que más por la República. Perdida la individualidad, el régimen no me satisface. Se podría pensar que el golpe de Estado fue motivado por el asesinato de Calvo Sotelo, o por las acciones violentas de grupos anarquistas y comunistas de un lado y la violencia del otro lado. La realidad es que se llevaba años organizando. El general Mola, con el nombre clave del director, redactó y difundió a militares de su confianza instrucciones reservadas en las que fue organizando el golpe de Estado desde años antes. Recibió el apoyo de Mussolini. Grupos paramilitares de extrema derecha almacenan armas y reciben entrenamiento. Se reclutan voluntarios en varios puntos de España. A Mola se unieron los militares africanistas. Atribuirse todos los poderes del Estado. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo. Dos días después del inicio del golpe militar, Salamanca es ocupada de manera fulminante. 12 fallecidos en el llamado Tiro de la Plaza. Serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Los golpistas toman el ayuntamiento, Correos, Telefónica, la estación de tren y los medios de comunicación. La radio y prensa son clave. En Salamanca nos es grato hacer público la lealtad y disciplina de los regimientos que guardecen la capital y la provincia, con cuya lealtad y disciplina asisten al gobierno de la República. La información dada a la población difiere de las directrices secretas de los generales rebeldes. El comandante militar desea expresar al pueblo salmantino el agradecimiento por los numerosos y valiosos ofrecimientos de personas de todas las clases sociales que desean colaborar con el movimiento de salvación de España. Salmantinos, españoles, todos. ¡Viva España! ¡Viva la República con dignidad!
Unamuno cree que el golpe de Estado que se está produciendo es un pronunciamiento militar más de los que ya ha vivido. Franco, en su manifiesto del día del golpe militar, utiliza palabras como libertad, igualdad y fraternidad. Unamuno es convocado como concejal al primer pleno del ayuntamiento tras el golpe. Cree que una vez restablecido el orden, se convocarán elecciones. Unamuno era el alcalde honorario perpetuo de la ciudad. Me considero hoy aquí como un elemento de continuidad. El pueblo me trajo acá, al ayuntamiento salmantino, al traer la República en las elecciones del 12 de abril de 1931. Y aquí me tenéis a mis años, como Fran Luis de León, con su gesto de la mano tendida, en gesto de calma y paz. Unamuno intenta con su presencia garantizar el civismo por parte de los nuevos gobernantes. No regresará al ayuntamiento ni firmará ningún acta. Comienza a darse cuenta de su ceguera. La comisión oficial le participa, que la cantidad que para dicha suscripción se le ha señalado es la de 5.000 pesetas, esperando se sirva ingresarlas lo antes posible. Más que una invitación a hacer una donación, la carta parece una imposición velada. En las zonas ocupadas por los sublevados, se articula un programa de donaciones. Ahora mi situación económica es desastrosa. Mis ingresos se han reducido a la quinta parte y de mis 8 hijos tengo que ayudar a 5, que solo cuentan conmigo. De mis escritos hace casi un año que nada obtengo. $5.000 pesetas suponen 6 meses de la pensión de Unamuno. Con las penurias económicas que atraviesa la familia, es poco verosímil el abono voluntario de dicha cantidad, y menos con la celeridad a la que se realiza dicho ingreso. Es posible que el dinero requerido lo abonase un empresario local, como está documentado en el caso de otras personalidades en una situación similar a la de Unamuno. Los sublevados hacen un uso propagandístico de determinadas donaciones, entre ellas la de una figura clave como Unamuno. El objetivo, favorecer otras donaciones y mostrar su adhesión al bando golpista. El exalcalde y amigo de Unamuno, Casto Prieto, junto a otros concejales, son llevados a prisión. Tras el asesinato de Federico García Lorca, los golpistas explotan la adhesión de Unamuno, fuera y dentro de España.
El gobierno ve con dolor que don Miguel de Unamuno, para quien la República había reservado las máximas expresiones de respeto y devoción, no haya respondido en el momento presente a la lealtad a que estaba obligado, sumándose de modo público a la facción en armas. Días más tarde, los golpistas restituyen a Unamuno como rector de la universidad. A finales de julio, los militares sublevados consiguen el apoyo de Hitler y Mussolini. La Unión Internacional Paneuropea era un movimiento que buscaba la paz entre pueblos. Solicitan la mediación de Unamuno. Señor Unamuno, he estudiado el problema sobre la concesión de un armisticio. Siento mucho manifestarle que no es posible. En casi todos se enciende el odio, en casi nadie la compasión. Unamuno regresa a la universidad. Se siente halagado tras su restitución como rector. No es consciente de que la aceptación del cargo le convertirá en rehén de los golpistas. Su rectorado apenas durará 6 semanas. El general Mola, el director del golpe, presiona a Unamuno para que envíe una carta de disculpas a otro militar golpista, el general Martínez Anido. El motivo, un artículo escrito 16 años antes. Unamuno denunciaba la brutal represión a organizaciones obreras de Barcelona. Calificaba al responsable, el general Anido, como ganso histérico. Unamuno, tras muchas dudas, envía la carta de disculpas. Probablemente teme por la seguridad de su familia. En este contexto, Unamuno preside el claustro desde su restitución como rector. El exrector Ramos Los Certales lee un texto de apoyo al golpe militar. Lo somete a consideración del claustro. Es aprobado unánimemente. Unamuno, en su papel de rector, certifica la votación del claustro. A pocas horas de aprobarse el documento, se le da a conocer al general Mola. La carta, redactada por los Certales y aprobada por el claustro, aparece en la prensa de los sublevados bajo la única autoría de Unamuno. Esa carta, acordada en claustro, no es mía, sino de la universidad. Ni la redacté yo. Y luego la puso en un latín macarrónico un cura cerril. Pues bien, es mentira, y usted lo sabe. Nombrado para hacerme cargo del mando de la dirección de propaganda,
Le remito las instrucciones que hará saber a los censores, a los directores de periódicos y de toda clase de publicaciones escritas. Revistas, libros, folletos, etc. Y a los encargados de las emisoras de radio y sus censores, con objeto de que sepan a qué atenerse en lo referente a la publicación de artículos, fotografías y a las radiaciones de toda clase. Yo daré las consignas y vosotros las instrumentaréis. Español, ¿conoces al ídolo máximo de la Legión? El glorioso general Millán Astray, creador del glorioso cuerpo que hoy admiras. Míralo hoy destrozado de cuerpo, pero pletórico de espíritu. Fue la muerte más cobarde que él. Alístate en la Legión. Las engañifas de esa juventud, de esa giovinezza ficticia, las terribles frases programáticas. La juventud está teniendo un triste descenso de capacidad mental. Un cierto odio a la inteligencia unido a un culto a la violencia por la violencia misma. Un labrador encuentra en una cuneta los cuerpos sin vida del alcalde de Salamanca, Casto Prieto, y del diputado José Andrés Imanso. La noticia del asesinato de su amigo Casto Prieto sacude a Unamuno. Yo, que he acusado a mis compatriotas de haberse vuelto locos, siento que me envuelve su locura, que se me está criando mala sangre. Me permito dirigirme a usted. Le suplico que haga intervenir su valiosa influencia sobre la comandancia a fin de conseguir prontamente su libertad. Querría hacer algo por nosotros. El pastor protestante Atilano Coco es detenido en Salamanca por los militares. Es uno de los amigos más cercanos de Unamuno. Días más tarde es detenido Salvador Vila, discípulo y amigo de Unamuno. Junto a él es detenida Gerda Limdorfer, la esposa de Salvador. Es alemana judía. Celebro el que Salamanca, la ciudad de la inteligencia secular de España, la de los estudios de humanidades, vuelva a ser Salamanca, con sus juventudes afanosas, corazón de España. Y mil veces malditos intelectuales
que teniendo cultura y medios bastantes, envenenaron a nuestras masas y las hicieron creer que la felicidad estaba en el crimen. ¡Viva España! ¡Viva la muerte! Son como animales. Tenemos que matar, matar y matar. Nuestro programa consiste en exterminar 1/3 de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país. No volverá a haber desempleo en España. El capitán Gonzalo de Aguilera está bajo las órdenes de Millán Astray. Al dominar 6 idiomas, es el responsable de seleccionar los medios y periodistas extranjeros. Todos son próximos ideológicamente a la causa de los golpistas. Aguilera les da pautas propagandísticas, como la terminología para referirse al bando propio, el nacional, y al bando enemigo, los rojos. Unamuno, durante la guerra, será entrevistado sobre todo por medios extranjeros. Luego se replican sus intervenciones en medios nacionales. Aguilera está presente en las entrevistas que se realizan a Unamuno. El periodista francés André Salmon cuenta en sus memorias que en la entrevista que le hizo a Unamuno, los testimonios del intelectual fueron modificados y censurados por Aguilera. Los textos de Unamuno aparecidos en prensa durante la guerra son solo palabras atribuidas a Unamuno. De esta etapa solo podemos recurrir a escritos de su puño y letra. Huyo ya de entrevistas, y más con extranjeros, pues me hacen decir lo que no digo, o le ponen borlitas. Aguilera llega a poner en boca de Unamuno su ideario. El oficial de prensa y propaganda jamás ocultó sus ideas racistas. A la guerra civil la denominaba guerra de razas. Durante años, Unamuno escribió sobre el concepto de raza. Eran reflexiones en torno a la fiesta del 12 de octubre, entonces denominado Día de la Raza. Esa fiesta ridícula que han llamado la fiesta de la raza. Raza empieza a querer significar lo que significa en la actual Alemania, la del racismo. Algo mejor habría estado llamarla la fiesta de la lengua. El español de España es también el español de América y el español del extremo de Asia. Los libertadores suramericanos del siglo XIX son de la misma raza, como el gran José Rizal. Aunque fuese entre tagalo y chino, pensó y sintió y habló y escribió en español. Más vale un buen tagalo que un mal español.
Faltan unos días para el 12 de octubre de 1936. Celebración del Día de la Raza. La esposa del pastor protestante Atilano Coco lleva a Unamuno una carta. Le ruega que continúe la mediación para liberar a su marido. Sobre el reverso de dicha carta, Unamuno tomó las notas en ese momento para su improvisada intervención en el Paraninfo. Ese día, Unamuno tiene que presidir el acto. Ese día tendrá trágicas consecuencias para él. Hay quien niega lo sucedido o minimiza los acontecimientos. Para esclarecerlo, debemos acudir a las pruebas. Solo unas fotografías. Una del público y otra de la mesa presidencial. Carmen Polo de Franco, Unamuno, el obispo de la ciudad y el general Millán Astray. Las imágenes de la salida podrían dar más información del incidente. Carmen Polo sube al coche. Millán Astray parece despedirse dando la mano a alguien, pero su brazo no se ve. ¿Se despide de Unamuno o del obispo? Esta fotografía es de unos segundos después. Carmen Polo y Millán Astray ya están en el coche. Falangistas y otros alzan el brazo. De ese día solo conservamos las transcripciones de los discursos de Maldonado de Guevara y José María Pemán en la prensa. Pero no hay ni rastro de lo dicho por Unamuno y Millán Astray. Es llamativo que se hayan hecho desaparecer sus intervenciones. No hay una única verdad histórica, solo relatos del pasado diversos, unos mejor fundados que otros. Pero ahora sí es posible una reconstrucción fidedigna del enfrentamiento de Unamuno con Millán Astray. 84 años más tarde, gracias al hallazgo de documentos históricos inéditos y muy valiosos. Es el único testimonio en vivo en el momento de los hechos, aquel 12 de octubre de 1936. Su autor, un catedrático de Derecho Civil de la Universidad, Ignacio Serrano. Un testigo de primer nivel y contrastado rigor. En 1938 sería nombrado oficial primero honorífico del Cuerpo Jurídico Militar. El profesor Serrano apenas tuvo relación con Unamuno. Se había incorporado hacía poco a la universidad. El 12 de octubre, Serrano, consciente de la trascendencia de los acontecimientos, transcribió las interlocuciones de los oradores y acotaciones con las reacciones del público, a modo de acta. Este importante documento ha sido cotejado con otros materiales históricos escritos por Unamuno. Las notas que tomó en la carta de la esposa de Atilano Coco. Los textos del resentimiento, su diario íntimo escrito durante la guerra. Y también con la carta que escribe a su amigo Quintín de Torre. En todos los documentos, Unamuno habla del enfrentamiento del 12 de octubre. Las anteriores versiones de lo sucedido en el Paraninfo fueron construidas a partir de relatos orales por personas que no estaban presentes en el lugar de los hechos. Los que sí estuvieron lo contaron décadas más tarde. La verosimilitud es discutible por el filtro traicionero de la memoria. Unamuno y Serrano no tuvieron contacto durante el acto, ni posteriormente al mismo, pero sus textos concuerdan. Conozcamos por fin las palabras. Se ha alzado bajo la mirada de Dios omnipotente la España de la tradición occidental. Hagamos lo que Dios ha hecho en España con el Alcázar de Toledo, que estuvo rodeado de los enemigos, los demonios de España. Muchachos de España, hagamos cada uno en cada pecho un Alcázar de Toledo y vivamos siempre con aquella única consigna: España, siempre España y nada más que España. Ya no puedo callarme. Sobre todo después de las palabras de Francisco Maldonado en contra de los catalanes y vascos. No puedo admitir que los llame explotadores del nombre y del hombre españoles.
Somos todos españoles. Y yo, que soy vasco por los 4 costados, he venido a Castilla a enseñar el castellano en esta universidad. En este torbellino de locura colectiva hace falta imponer una paz verdadera de convencimiento, pues no se oyen sino voces de odio y ninguna de compasión. Ni siquiera por parte de las mujeres. Lo mismo que las rojas hacen alarde de todos los crímenes y maldades, hay también unas que se regodean entre nosotros con el espectáculo de los fusilamientos. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Y eso que algunos llaman sin ningún fundamento la anti-España es tan España como la otra. Y el mayor peligro es que la ramplonería iguale a los dos bandos. Para mí es tan español como nosotros el filipino Rizal, que se despidió del mundo en español. Ah, sí, sé lo que me digo. ¡Fuera! ¿Puedo hablar? Entonces va a hablar todo el mundo. Los catalanistas morirán. Y ciertos profesores, los que pretendan enseñar teorías averiadas, morirán también. ¡Muera la intelectualidad traidora! ¡Viva la muerte! ¡Viva! ¡Viva Franco! ¡Viva! ¡Viva España! Señor rector, dé el brazo a la mujer del jefe de Estado. Me dicen que el casino ha expulsado a Unamuno de su seno y que en cambio por ahora no habrá destitución del cargo de rector. Así finaliza el documento del profesor Serrano. La crónica está escrita según suceden los hechos y su autor desconoce el desenlace. Lo sucedido horas después del enfrentamiento en el Paraninfo pertenece al terreno del registro oral como constata Serrano. Por otro lado, así concluye otro relato basado en testimonios. La versión fundacional del discurso de Unamuno del 12 de octubre, escrita por Gabriel Portillo. La ofensa se consideró de suficiente gravedad, pero alguien mejor informado comprendió que tal acto, la ejecución, podría causar un daño fatal al prestigio del movimiento. Nunca se llevó a cabo, pero esa noche los soldados estuvieron en guardia delante de su domicilio y se tomó la precaución de que Unamuno viviera hecho prisionero en su propia casa durante sus últimos 3 meses de vida. Los hechos y documentos del día después muestran las consecuencias que tuvo para Unamuno el enfrentamiento con Millán Astray. Me he enterado de un grave incidente con ocasión del acto del Paraninfo. Tu padre dijo unas cosas que suscitaron protestas crudas y violentas de los asistentes, con Millán Astray a la cabeza. Sería doloroso que a tu padre pudiera sucederle algún incidente desagradable. Creo que es mi deber avisarte por si las cosas van más lejos, pues los ánimos están excitados allí. Un día después de la celebración del 12 de octubre, se anula a Unamuno como alcalde honorario perpetuo de Salamanca. El 14 de octubre, a iniciativa del exrector Los Certales, el claustro retira su apoyo a Unamuno como rector. El 22 de octubre, el mismo Franco firma el cese como rector a Miguel de Unamuno. El 23 de octubre, el discípulo de Unamuno, Salvador Vila, es asesinado junto a 28 personas. Son arrojados a una fosa común.
Gerda, la viuda de Salvador, no será escarcelada hasta abjurar del judaísmo, bautizarse y renunciar a su nombre por el de María de las Angustias. La noche que informan a Unamuno de la liberación de su amigo, el pastor protestante Atilano Coco, en realidad es fusilado. La fecha escogida para asesinar al pastor es el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, dogma negado por los protestantes. Terremoto, movimiento sísmico, temblor de tierra, desarticulaciones y quebraduras. Revientan las entrañas. Temblor de pueblo. Envidia. Odio. Resentimiento. Resentimiento. Ay de aquellos intelectuales que marchen por las sendas tenebrosas. Y los que empleen los caminos sutiles, los disfraces, los juegos de palabras, desde los que se lanzan flechas ponzoñosas y se esconde el pecho. Esos serán fulminados. Equivocada filosofía. Equivocada corriente la de estos hombres, a los que una exacta denominación llamó, durante estos últimos tiempos, intelectuales. Hombres que andaban con el intelecto. Los que veían las cosas cabeza abajo, con opiniones al revés, y cuya especie o casta era muy antigua. Pues ya en griego se les denominó los de parecer contrario, heterodoxos. Heterodoxos, sofistas, herejes, bachilleres, pedantes, intelectuales. Místicos, ansía España, que frente a los intelectuales rebeldes, insumisos y locos por una absurda libertad, muestren a los demás españoles que no hay libertad verdadera más que en la sumisión.
El carácter de la depuración que hoy se persigue no es solo punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizar que con las armas en la mano y sin regateos de sacrificios y sangre se salve la civilización. No se volverá a tolerar ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular, mayores responsables de todos los crímenes. La masonería ha conducido a España a 2 dedos de la ruina y al pueblo a la miseria. Yo acuso, y acuso sin retóricas, con pruebas, a Unamuno, en cuya ayuda intervino toda la francmasonería liberal y socialista de Francia. Le escribo esta carta desde mi casa donde estoy desde hace días encarcelado disfrazadamente. Me retienen en rehén no sé de qué ni para qué, pero si me han de asesinar, como a otros, será aquí en mi casa. Han asesinado sin formación alguna de causa a 2 catedráticos de universidad. Uno de ellos discípulo mío, y a otros. También al pastor protestante por ser masón y amigo mío. A mí no me han asesinado todavía estas bestias al servicio del monstruo. Que vengan acá a asesinarme como a Salvador Vila, en esa Granada. Peores los otros que los unos. Pobre García Lorca. En sus últimos 20 días de vida, se concentran los escritos en que Unamuno cree que será asesinado. Nunca antes se había expresado en estos términos. 8 días antes de su muerte, Unamuno dona su biblioteca personal a la Universidad de Salamanca. ¿Son estas las últimas palabras de Miguel de Unamuno? Alguien que terminó sus días definiendo el «Arriba España» como el santo y seña de arribistas, pudo exclamar frases compatibles con el ideario falangista antes de morir. El relato de la muerte de Unamuno y sus últimas palabras tienen como fuente un texto escrito por los certales. Aparece en el prólogo a una obra de Bartolomé Aragón. El exrector da los detalles tal y como el único testigo de la muerte de Unamuno se los transmitió la misma noche del 31 de diciembre. El texto aparece el 16 de enero de 1937, solo 2 semanas después de la muerte de Unamuno, y se impone como el relato oficial de la muerte del intelectual. Sorprende la rapidez con la que se publica el texto, y más en mitad de una guerra y con la escasez de papel que, como hemos visto, era destinado principalmente a propaganda. Pero ¿quién fue el único testigo de la muerte de Unamuno?
¿Quién recogió sus últimas palabras? Bartolomé Aragón, al contrario de lo que nos han contado durante 85 años, jamás fue alumno ni discípulo de Unamuno. No existe su expediente académico como alumno en los archivos de la Universidad de Salamanca. Unamuno cultivó con fruición el género epistolar. Entre sus más de 25.000 cartas conservadas, no ha aparecido cita o mención a Bartolomé Aragón. Tampoco se ha encontrado correspondencia del joven a Unamuno. No parece, pues, que hubiera ninguna relación de amistad o cercanía entre ellos. ¿Quién fue entonces Bartolomé Aragón? Tras licenciarse en Madrid, Bartolomé Aragón completa sus estudios en la Universidad de Pisa. Se diploma en la Escuela de Ciencias Corporativas en 1934. De este centro surgen importantes teóricos del corporativismo fascista. En esta etapa, el joven quedará marcado por la cultura fascista y la figura de Mussolini. En marzo de 1936, Bartolomé Aragón se hace cargo de la Cátedra de Economía Política en la Facultad de Derecho de Salamanca. Según testimonio de Aragón, en esa época fragua amistad con el profesor Torres López, que durante la guerra será jefe de prensa y propaganda de Salamanca bajo órdenes de Millán Astray. Otra de sus amistades es el profesor Rodríguez Aniceto. En unos meses será censor y colaborador de prensa extranjera, también bajo las órdenes de Millán Astray. Aragón se refiere a ellos como sus queridos y admirados compañeros. El estallido del golpe militar encuentra a Bartolomé Aragón de vacaciones en su tierra, Huelva. En agosto de 1936, Aragón se alista voluntario en los requetés Virgen del Rocío. Quiere ir a la lucha. También pertenece a Falange. Millán Astray regresa del extranjero para sumarse a los golpistas. Entra en España por el puerto de Huelva. Allí es donde firma su ficha de ingreso en Falange. Los requetés Virgen del Rocío se integran en la columna Redondo por orden de Queipo de Llano. Bartolomé Aragón marcha con ellos al frente de Río Tinto. La columna Redondo va formada por la infantería, caballería, zapadores, ametralladoras, guardia civil y aviación. Todos confluyen en la cuenca minera. ...25 de agosto de 1936. El Ayuntamiento Republicano de Nerva se rinde. El alcalde, junto a otras 200 personas, huyen.
En el pueblo minero solo quedan viudas, huérfanos y mujeres víctimas del terror. Las tropas dejan mujeres violadas y rapadas. 200 asesinadas. En Nerva se encuentra la mayor fosa común de la guerra civil en entorno rural. Se arrojaron más de 1.400 fusilados. Quedan más de 500 cadáveres por excavar. El director del periódico La Provincia de Huelva es Bartolomé Aragón. También es el jefe de prensa y propaganda de Falange en la ciudad. Salud, juventud animosa de Falange. Os felicito por saber alternar el fusil con el libro y con la palabra, para ofrecerlos al holocausto de España. En Italia y Alemania, los estudiantes sirven a la patria a través del fusil y el libro, al igual que Falange, que tiene por lema libro y fusil, falangista en perfil. Los requetés de Huelva organizan Vía Crucis, bajo el lema Dios por la salvación de España. Habrá quien piense que el acto de quema que realiza esta noche Falange es de importación. Por recordar la quema reciente de la plaza berlinesa del Reichstag. Hemos de decirles que no conocen lo mejor de nuestra literatura. El Quijote. La quema que el cura y el barbero realizan. Mandó el barbero que le fuesen dando aquellos libros. Uno a uno. Para ver de qué trataban, pues podía ser hallar algunos que no necesitaran el castigo del fuego. No, dijo la sobrina. No hay para qué perdonar a ninguno, porque todos han sido los dañadores. Mejor será arrojarlos por las ventanas y pegarles fuego. Bartolomé Aragón es reclamado para reincorporarse a su puesto de profesor en Salamanca. Aragón llega 5 semanas después del enfrentamiento de Unamuno con Millán Astray. Durante su etapa de retaguardia salmantina, Aragón compagina la docencia con la depuración de maestros universitarios. De esas últimas semanas del año, un día marcará la vida de Aragón. El 31 de diciembre de 1936. Es llamativo que apenas hablase de ello.
La versión de la muerte de Unamuno la escribe los certales según el testimonio de Aragón, no el propio testigo. Las declaraciones de Aragón son confusas y a veces contradictorias. Intentemos reconstruir qué sucedió aquel 31 de diciembre a través de datos y declaraciones contrastadas, junto a los documentos oficiales. Bartolomé Aragón y el rector de la universidad, Esteban Madruga, quedan a tomar un café previo a la visita que van a realizar a Unamuno. Madruga es amigo íntimo de don Miguel. El joven Aragón le va a acompañar. No ha estado en la casa del escritor. No hay constancia, como sugiere el relato oficial, que Aragón fuese asiduamente a visitar a Unamuno. Según Aragón, la tarde del último día del año, quiere mostrar a Unamuno un ejemplar del periódico que dirigía en Huelva. En otra versión, afirma que quiere entregarle un estudio sobre fascismo italiano. En el último momento, Esteban Madruga no acude con Aragón a su cita. Tiene que asistir a un entierro. Aurelia, la sirvienta, recibe a Bartolomé. En ese momento, María está en casa de la vecina. Felisa y Miguelín están viendo los belenes navideños de la ciudad. Aurelia conduce a Bartolomé al estudio de Unamuno. Les deja a solas. Aurelia tiene que preparar la cena de Nochevieja. Pasado un tiempo, Aurelia oye desde la cocina gritar a Unamuno. Sale para ver qué sucede, pero vuelve la tranquilidad y regresa a su trabajo. Un grito repentino alerta de nuevo a Aurelia. Bartolomé Aragón, fuera de sí, grita: «Yo no lo he matado». Aurelia y María, la hija de Unamuno, llegan al estudio. Los tres mueven el cuerpo inerte de don Miguel a un sofá. Felisa regresa a casa. Oye gritos. Sube apresurada. Un joven al que no conoce grita. Aragón cuenta que Unamuno reclinó con suavidad la cabeza, como si durmiese, y que se dio cuenta de su muerte por el olor a quemado de la zapatilla. Al poco, llega un médico que certifica su muerte. Según los familiares y testigos, se produce entre las 6 y 6:30. Esa misma tarde, se expide un certificado de sepultura en la parroquia. En el documento se cambia la hora de fallecimiento que dan los testigos, las 5. Este documento no se puede obtener sin tener previamente el acta de defunción del registro civil. El doctor Núñez era amigo de Unamuno y Castro Prieto, el alcalde asesinado. El doctor había sido concejal republicano. El 5 de diciembre recibe una elevada multa. Es un hombre bajo el yugo de los sublevados. El doctor Núñez es un prestigioso cirujano. El dictamen que ofrece el fallecimiento de Unamuno es imposible darlo sin practicar una autopsia. Jamás se realizó ninguna autopsia. Una hemorragia vulvar es un tipo de hemorragia intracraneal. Hoy en día y ya en los años 30, cuando una hemorragia intracraneal produce muerte súbita, se incluye en el concepto jurídico de muerte sospechosa de criminalidad, por lo que se tiene que realizar una autopsia judicial. Es posible producir esa hemorragia con escasa o ninguna señal externa. Dado el estado de ansiedad en el que se encuentra Bartolomé Aragón, el médico le recomienda que salga. Aragón se encierra en su habitación del hotel. Esa misma noche, según su versión, mecanografía las circunstancias de la muerte de Unamuno y entrega el documento a Ramos Los Certales, que se ha acercado hasta el hotel para ver al joven. Es la información que aparecerá publicada el día 16 de enero de 1937, 16 días después de la muerte de Unamuno. Al día siguiente por la mañana, el día 1 de enero, se redacta en el juzgado el acta de defunción. Bartolomé Aragón no acude al juzgado ni firma como testigo. Tampoco ninguno de sus familiares. El testigo del acta es un desconocido para la familia. Figura como hora del fallecimiento las 4 de la tarde, antes de que Bartolomé Aragón hubiese llegado al domicilio de Unamuno. El acta de defunción está firmada por el juez a las 10:50 de la mañana del 1 de enero, 10 minutos antes de que se realicen los urgentes actos en honor al difunto. Según la legalidad de la época, tenían que transcurrir un mínimo de 24 horas desde el fallecimiento a la sepultura.
¿Por qué esas prisas en Nochevieja y el primer día del año? La noche del 31, él estaba muerto, claro, en casa. Algunos familiares llegaron, mi padre, por ejemplo, lo avisaron, estaba en Palencia. Y llegaron, y habría pues un velatorio. Al día siguiente, ya por la mañana, de pronto, sin previo aviso, se presentaron unos falangistas, conocidos, Fleta, y etcétera, etcétera, agarraron el féretro y se lo llevaron sin más, por supuesto, sin pedir permiso a nadie, ni hacer ningún comentario, ni nada más, ¿no? Luego ya, pues bueno, las escenas del cementerio, la salida, toda aquella manifestación fascista, organizada y bueno, bastante preparada y dramatizada, ¿no? Y entonces mi primo, que tenía 7 años, pues se asustó y creo que decía, pero se lo van a tirar al río, ¿no? Le decía a mi tía Felisa, que vivía allí con él. Y bueno, pues eso es lo que sé, ¿no? O sea, fue un robo, vamos, un robo casi violento, por decirlo así, ¿no? Y sin pedir permiso a nadie, claro. Se apoderaron de él hasta el final. No solo del cuerpo, sino bueno, con el uso que hicieron, propagandístico y demás, intentando presentarlo poco menos que como un fascista. Eso es todo. Que es mucho.
que no quería hablar porque me conozco, pero se me ha tirado de la lengua y, como el que calla otorga, debo hacerlo. Se ha hablado aquí de defensa de la civilización cristiana occidental. Yo mismo aporté esta expresión. Me equivoqué. Esta es solo una guerra incivil, un suicidio colectivo entre partidarios del fascismo y el bolchevismo, que no son sino las dos caras cóncava y convexa de una misma enfermedad mental. ¿Puedo hablar? Acabo de escuchar insultos contra catalanes y vascos llamándoles el cáncer y la anti-España. Pero otro tanto podrían decir ellos de nosotros. La antipatria no existe. Todos somos españoles y todos debemos luchar juntos. Sin unos y otros, España quedará mutilada, tuerta y manca como el general Millán Astray, inválido de guerra. ¿Puedo hablar? Y aquí está el señor obispo, que le guste o no, es catalán, y que bien debiera enseñar a algunos un poco de doctrina cristiana, que al parecer desconocéis. Yo, por mi parte, que soy vasco, no tengo ningún inconveniente en seguiros enseñando el castellano, que también desconocéis. ¡Quiero hablar! Ayer, cuando... ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡Viva Millán Astray! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! O sea, muera la vida. Yo, que soy experto en paradojas, os aseguro que nunca he logrado entender esa. Viva una y mil veces la muerte, y muerte a los intelectuales. No, hombre, no, traidores, muerte a los intelectuales, traidores. Millán Astray, este es el templo de la inteligencia, mi templo. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Venceréis, pero no convenceréis, he dicho. ¡Rojo! ¡Ay, no! ¡Hijo de puta! Coja la mano a la señora del jefe del Estado. ¡Sacadme hacia aquí! ¡No se suelte! I'm sorry, so sorry.